El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Asimismo, es el más peculiar ya que tiene múltiples características que lo hacen un gran enigma para toda la comunidad médica y científica que lo estudia día a día. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 15 curiosidades del cerebro. Número 15. Procesa imágenes a toda velocidad. En muchísimo menos de un segundo, nuestro cerebro es capaz de procesar las imágenes. Así, un estudio reciente llevado a cabo por científicos del Massachusetts Institute of Technology, MIT, ha comprobado que el cerebro humano es capaz de procesar imágenes completas en tan solo 13 milésimas de segundo. Número 14. Siempre aprendiendo. Un estudio del MIT reveló que nuestros circuitos están en constante actualización para mantener la expansión de nuestro conocimiento. Así, las neuronas en la zona del cuerpo estriado del cerebro y las neuronas de la corteza prefrontal parecen sintonizarse continuamente para absorber y analizar rápidamente nueva información. Esto es, para aprender. Número 13. Envejecimiento prematuro. Un estudio de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, y de la Universidad Nacional de Singapur concluyó que por cada hora que reducimos la duración del sueño, más disminuye gradualmente nuestro rendimiento cognitivo global. Dormir menos de 7 horas al día provoca una reducción en el volumen cerebral y una disminución en el desempeño cognitivo, como consecuencia de un envejecimiento más rápido del sistema nervioso. El proceso se produce de una forma lenta, gradual, pero imparable. Número 12. Su manera de procesar el miedo. Un novedoso estudio llevado a cabo por científicos del Centro de Salud Mental de la Universidad de Texas en Dallas, en Estados Unidos, mostraba la reacción emocional que el miedo provoca en las personas, ya sea positiva o negativa, siendo la primera vez que un trabajo de investigación identificaba un marcador electrofisiológico del miedo en el cerebro. Así, descubrieron que el cerebro da prioridad a la información amenazante sobre otros procesos cognitivos y que el miedo provoca un aumento precoz de actividad de ondas teta del lóbulo occipital, el área del cerebro donde se procesa la información visual, seguido de un aumento posterior de actividad teta en el lóbulo frontal, donde se producen las funciones mentales superiores, tales como la toma de decisiones y la planificación, y de un aumento en las ondas beta relacionadas con el comportamiento motor. Número 11. La risa relaja el cerebro. Un reciente estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma, California, en Estados Unidos, afirma que la risa provoca unas ondas cerebrales similares a las que tenemos cuando hacemos meditación. Por tanto, el humor involucra una experiencia total en el cerebro similar a la meditación, haciéndonos capaces de pensar con mayor claridad, tener pensamientos más positivos y conciliadores y ser capaces de tomar decisiones clave en nuestra vida de una forma más serena. Número 10. Sintonizado para el lenguaje. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco, UCSF, revelaron que el sonido que emana de nuestros labios deja un rastro acústico que el cerebro es capaz de interpretar. Así, el área de Wernicke del cerebro es la zona donde se interpretan los sonidos del lenguaje, pero hasta ahora no se había revelado específicamente cómo interpretaba el cerebro al discurso. Los investigadores descubrieron que el cerebro tiene una organización sistemática para las unidades de fusión de sonido básico, como los elementos de la tabla periódica. De esta manera es capaz de extraer diferentes sonidos de las vibraciones acústicas y realizar una representación de todas y cada una de ellas. Número 9. Recuerdos traicioneros. Según un estudio publicado de la Universidad Northwestern Bridge en Estados Unidos, nuestro cerebro nos engaña, y no es por otro motivo que por el complejo funcionamiento de nuestra memoria. Así, el hipocampo del cerebro trabaja como un sistema de edición de contenidos, en este caso con recuerdos tanto recientes como pasados, que opera constantemente, sin pausa, retocando o editando cada escena de nuestra vida. Número 8. Interruptor quema grasas. Según un estudio de la Universidad Australiana de Monash en 2018,
El cerebro posee una especie de interruptor molecular capaz de regular la quema de las grasas. Los investigadores afirman que el hecho de poder controlar este interruptor podría desembocar en terapias alternativas para la obesidad y otros problemas metabólicos como la diabetes de tipo 2. Número 7. Bostezar. Todo un misterio. Aunque parezca un gesto muy simple y común, lo cierto es que aún no se ha encontrado una explicación empírica para explicar por qué bostezamos. Por el momento, la teoría más aceptada por la comunidad científica es la de que mediante el bostezo refrescamos el cerebro y aumentamos la velocidad de respuesta. Un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York descubrió en 2016 que la duración del bostezo está directamente relacionada con el tamaño y la complejidad de la estructura cerebral. Para ello, se realizó el bostezo de 29 especies de animales diferentes, así como el de los humanos. Número 6. La hormona del amor. La oxitocina es una hormona producida en el hipotálamo y secretada por la glándula pituitaria posterior, que controla nuestros sentimientos y emociones. Este compuesto emanado del cerebro es el responsable de nuestras conductas prosociales como la empatía, la amistad, el amor e incluso el placer durante el orgasmo. Se ha descubierto que la oxitocina incrementa nuestra atención hacia la información social y emocional de nuestro ambiente. Con ello, nos guía hacia determinados estímulos para procesarlos como significativos y poder recordarlos, interpretarlos y procesarlos. De forma más reciente, otro estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, ha descubierto que la oxitocina tiene un efecto en nosotros similar al que nos produce beber alcohol, ya que ésta actúa como un desinhibidor. Esperamos que te esté gustando el video. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Continuamos. Número 5. No siente dolor. A pesar de que es el órgano encargado de detectar este estímulo en el resto del cuerpo, el cerebro es inmune a sentir dolor. Esto se debe a la carencia de nociceptores o también llamados receptores del dolor. Ante esta idea, queda descartada la relación entre dolor de cabeza con el cerebro, pues lo que en realidad nos duele es el tejido que lo rodea, así como los vasos sanguíneos circundantes al sufrir una dilatación. Número 4. El falso mito del 10%. Esta falsedad, presuntamente científica, se resiste a morir. Según los neurólogos, utilizamos casi el 100% del cerebro en todo momento, pero muchas personas siguen pensando que no empleamos más de una décima parte, como si el resto estuviera permanentemente apagado, cuando las imágenes por resonancia magnética y las tomografías computarizadas llevan décadas demostrándonos justo lo contrario. El cerebro permanece ocupado incluso cuando no hacemos nada. De hecho, hasta controla funciones inconscientes como la respiración y el latir del corazón. Las tecnologías de imagen nos han enseñado que su actividad es intensa, hasta en lo más profundo del sueño, en el que se implican gran número de zonas cerebrales. Número 3. Produce electricidad. El cerebro humano produce electricidad continuamente. De hecho, el cerebro produce suficiente electricidad como para encender una lámpara pequeña. Esto se debe a que las neuronas envían señales entre ellas, produciendo una enorme cantidad de actividad eléctrica en el cerebro. Esta forma un patrón de ondas cerebrales que varían dependiendo del tipo de actividad que se realice. Número 2. Consume una gran cantidad de energía. El cerebro consume 10 veces más energía de lo que debería, teniendo en cuenta su tamaño. Según un estudio de la Universidad de Washington, el 60 u 80% de energía que consume el cerebro se destina a mantener la conexión entre las distintas neuronas, mientras que el resto de energía se dedica a responder a las demandas del medio. Número 1. El interruptor de la decepción. Una investigación liderada por la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, identificó la parte exacta del cerebro que controla el procesamiento de la información tanto emotiva como sensorial, que provoca que nuestro estado de ánimo cambie. Así, la idea de que algunas personas ven el mundo como un vaso medio vacío tiene una base química en el cerebro.
Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima.